hagamos un repaso de lo que llevamos viendo. En primer lugar, un cristiano es una persona que se ha encontrado con Jesús. Al encontrarse con Jesús, lo declara su Señor, acepta su señorío y comienza a seguirlo. Ese seguimiento tiene como meta el ser otro Cristo, el ser en todo como Jesús, que Jesús sea la vida del cristiano. En esta meditación vamos a ver un nuevo paso. Seguir a Cristo significa, obviamente, renunciar a otras cosas. Cuando uno sigue a Jesús, como vemos en el Evangelio, siempre está dejando algo. Los apóstoles al momento dejaron las redes y lo siguieron. Para seguir a Jesús siempre hay que dejar algo. Ellos al momento dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Siempre para seguir a Jesús hay que dejar algo. En el caso de Mateo, lo mismo, deja todo lo que estaba haciendo, deja su trabajo y sigue a Jesús. Seguir a Cristo, por tanto, significa dejar algo, renunciar a algo. Significa, para ir a la tierra donde Dios me va a mostrar, tengo que dejar mi propia tierra, tengo que dejar mi comodidad, lo seguro. Seguir detrás de Él implica que no puedo servir a otro Señor. Y eso Él lo deja muy clarito en el Evangelio. No se puede servir a dos señores. Si quieres seguirme a mí, si quieres servirme a mí, bienvenido, pero entonces no puedes servir a otros señores. Vivir para Dios significa, por tanto, morir al pecado. Por eso seguir a Cristo también es sinónimo de tomar la cruz. Y esa expresión de tomar la cruz hay que entenderla pues sin poesía, pero también sin dramatismos. Tomar la cruz significa que para seguir a Jesús voy a tener que aceptar y hacer cosas que me cuestan, que me duelen. Eso es tomar la cruz. Hay gente que cuando uno les habla de cruz enseguida piensan cáncer, ¿no? No. Tomar la cruz es, para seguir a Jesús tienes que ser humilde. Y ser humilde a veces es costoso y tienes que morderte la lengua. Eso es tomar la cruz. Seguir a Jesús muchas veces te va a implicar esfuerzo, te va a implicar sacrificio. Tu comodidad, tu pereza preferiría otra cosa. Pero tú sabes que por amor a Jesús tienes que servir, o tienes que hacer esto otro, o tienes que formarte, o tienes que rezar, o tienes que ir a misa, cuando espontáneamente para ti sería mucho más cómodo hacer otra cosa. Eso es tomar la cruz, ¿sí? Por eso les digo, ni poesías ni dramatismos, ¿no? Y ese seguir a Jesús y por tanto renunciar, el Papa Francisco lo expresaba de una forma que yo quisiera desarrollar en esta meditación. Él decía, ojo a la mundanidad espiritual. Ojo con la mundanidad espiritual. Para el Papa Francisco, esta era la peor tentación de la Iglesia, la mundanidad espiritual. Y vamos
a explicar y a desentrañar un poquito más qué significa eso. ¿Qué significa mundo en la Sagrada Escritura? Y sobre todo en San Juan, que es quien más lo usa. ¿Qué es mundo? Y aquí hay que tener en cuenta que la palabra mundo se usa en 3 significados distintos. Entonces, uno tiene que estar atento a ver cuando se encuentra en la palabra mundo en San Juan, en qué contexto, qué significado tiene en esta ocasión la palabra mundo. A veces se usa mundo como sinónimo de creación. Dios creó el mundo, ¿no? Entonces ese es un primer sentido de la palabra mundo, como sinónimo de creación. Y por tanto estamos incluidos nosotros también en ese mundo. Dios es el creador de todo el mundo y por tanto el mundo es algo bueno porque es creación de Dios. Ese es un primer sentido. Otro sentido de la palabra mundo es como sinónimo de los seres humanos. Por ejemplo, San Juan en el capítulo 3 dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Ahí por mundo no se refiere a las plantas o a las estrellas, se está refiriendo a los seres humanos. Tanto amó Dios a los seres humanos que les entregó a su propio Hijo. Pero luego también hay un tercer significado de la palabra mundo y es el conjunto de los seres humanos con sus formas de pensar, sus formas de organizarse, cuando se oponen a Cristo y a su Evangelio. El conjunto de los seres humanos que se oponen a Cristo y que se oponen a su mensaje. Y cuyo influjo a veces nos presiona y nos empuja a apartarnos de Dios. Ese mundo es lo que la Iglesia enseña como uno de los enemigos del hombre. La Iglesia nos enseña que son 3 los enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. El demonio ya sabemos lo que es, un ángel caído que después de su caída por odio contra Dios busca hacer daño a los hijos de Dios. Y de forma indirecta, haciendo daño a los hijos, quiere dañar de esta forma a Dios, al que odia, ¿no? Ese es el primer enemigo, el demonio. El segundo es la carne. La carne es una consecuencia del pecado original por la cual quedamos, después del pecado original de nuestros primeros padres, todo ser humano nace con una inclinación al mal, que no es pecado, pero que si no la combates, te lleva al pecado. Es así. Eso es lo que nos enseña la fe a partir de la Sagrada Escritura. Como consecuencia del pecado original, que sí, quedó perdonado en el bautismo, pero esa consecuencia quedó ahí. Todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiende al mal, tiene una tendencia al mal. Por supuesto que tiende hacia Dios, porque ha sido creado para Dios y para lo bueno, pero hay una inclinación al mal, que no es pecado, pero que si no la combates, te lleva al pecado. Es como esos volantes que no están bien ajustados y que si los dejas sueltos, se inclinan hacia un lado.
Y entonces, a mí una vez me tocó hace años un volante así y era peligrosísimo, porque no podía soltarlo ni un momento. En cuanto lo soltabas, qué sé yo, para arreglarte el cinturón, se desviaba. No lo podías dejar ni un momento. Bueno, eso es la carne. Eso es la carne. Entonces, no es pecado sentir eso. No es pecado. Pero si no lo combates, si te dejas llevar, te lleva al pecado. Ese es el segundo enemigo. Y el tercero es lo que comentábamos, el mundo. El mundo es el conjunto de los seres humanos que no creen en Cristo, que no aceptan a Cristo, que combaten a Cristo, conociéndolo o sin conocerlo. Y con sus formas de pensar, con las estructuras que van creando, hacen más difícil el seguimiento de Cristo. Con sus formas de pensar, con su mentalidad. Por ejemplo, la mayoría de las carteleras que aparecen por ahí, que te anuncian cosas, muchas veces es el pensamiento del mundo. Si uno lo analiza, detrás de muchas carteleras es el mundo el que está detrás. El mundo malo, el mundo enemigo de Dios, cuya mentalidad te está diciendo lo importante es que seas bella, lo importante es que seas exitosa. Y lo que te va a dar éxito es este producto, o este viaje, o esta casa, o, en definitiva, es la mentalidad del mundo, que se opone al mensaje del Evangelio. Y Jesús nos dice que de ese mundo nos tenemos que cuidar, vigilar. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Jesús decía en la última cena, en su oración al Padre, pide por los apóstoles y pide para ellos eso. Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo, porque sacar del mundo quiere decir, pues, morirse, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos ser mundanos. No debemos dejar que la cultura dominante en lo que tiene de negativa nos aparte de Cristo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí, los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Y más adelante, Jesús sigue hablando con su Padre y dice, ellos, los apóstoles, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Es importante tener esto bien clarito. Entender las diversas acepciones de la palabra mundo, pero cuando en la Sagrada Escritura se habla tan negativamente del mundo es por eso, porque es la forma de pensar de los que están contra Cristo, de los que no aceptan su Evangelio, de los que no aceptan su señorío. Entonces, si yo soy de Cristo, no puedo ser del mundo. San Agustín, nuevamente haciendo promoción al santo de nuestro Papa, decía que el mundo nos presiona y nos puede hacer daño de dos formas. La primera es seduciendo y la segunda persiguiendo. La primera forma como el mundo nos quiere apartar de Jesús, nos quiere apartar del Evangelio,
es con la seducción. Es decir, nos quiere jalar, nos quiere ganar para su forma de pensar, su forma de vivir. Esa es la primera forma. Vente, no seas raro, sé uno de nosotros, vive la vida, no te amargues, no seas fanática, no seas mocha, sé normal, ¿sí? Sé normal. Entonces, esa es la primera forma como el mundo intenta jalarnos, ¿no? Seducirnos. Si no le funciona eso, entonces ya nos persigue, nos ataca. Y ese ataque y esa persecución puede ser de diversas formas. En algunos países es una persecución sangrienta. Y basta leer cualquier día las noticias y hoy por hoy es que no hay un día en que no haya un mártir. A veces pensamos en los mártires y nos imaginamos el periodo del Imperio Romano y las fieras. No, lean las noticias y todos los días hay un mártir. El mundo en muchísimos países persigue y da muerte a aquellos que creen en Cristo simplemente por eso, porque creen en Cristo. Pero en Occidente, en general, no es que sea una persecución sangrienta, sino que es más bien la persecución sutil del ridículo, de la burla, y ahí ya depende pues de cada país, ¿sí? Los medios de comunicación social con muchísima frecuencia cuando hablan de la moral de la Iglesia Católica lo hacen en plan de burla. Muchísimas películas que sacan hoy en día presentan al cristiano como un personaje medio tonto, medio reprimido, medio frustrado, o sin el medio, ¿no? Completamente frustrado y reprimido, triste. Esa es una persecución. Esa es una persecución. ¿Cómo vencer al mundo? Primero, creyendo en Cristo. San Juan 16, 33. Estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ven? Ahí hay están dos acepciones de la palabra mundo. En el mundo, es decir, mientras estén vivos, mientras estén aquí, van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido a los enemigos de Dios, a los que están contra Dios, esas formas, esas estructuras que se oponen al Evangelio. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién ha nacido de Dios? Cualquier bautizado. En el bautismo hemos nacido de Dios. Hemos sido divinizados. Por tanto, tenemos toda la fuerza y tenemos todo el poder para sobreponernos a toda esa persecución, a toda esa seducción. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Si yo realmente me creo lo que soy, yo soy todopoderoso. El mundo no puede contra mí si yo realmente creo que soy hijo de Dios, infinitamente amado por Dios, con el Espíritu Santo dentro de mí.
con todos sus dones, con todos sus frutos. Le comentaba a una de ustedes en el intervalo una anécdota de la historia de los mártires, de las actas de los mártires. Cuentan que Perpetua y Felicidad eran dos mujeres cristianas, una de ellas era una señora y la otra era su esclava, su sirvienta. Y como ambas eran cristianas, a ambas las metieron en la cárcel y ahí estaban esperando a que llegara el espectáculo del circo para entregarlas a las fieras. Y entonces Felicidad estaba embarazada. Y entonces ahí estaba con los dolores de parto y uno de los carceleros se burló de ella, diciendo, ¿eso te duele? Pues vas a ver cuando te entreguen a las fieras. Y esta mujer le dice, mira, no tengo miedo, porque cuando me entreguen a las fieras, no seré yo la que soporte eso, sino Jesús que está conmigo, me dará la fuerza para soportar eso. Ese es ser cristiano. Ese es ser cristiano. Y la fe es la que te da la fuerza para vencer al mundo. El carcelero ese estaba representando la mentalidad del mundo. Pero esta mujer dice, sí, soy débil, soy frágil, me duele, pero estoy con Jesús. Qué fácil lo podemos aplicar en nuestra vida, en cada situación. Esto me duele, pero no estoy sola. Esto me cuesta, pero no estoy sola. Con la fe vencemos al mundo. Entonces, ¿cómo vencer al mundo? Primero, con la fe en Cristo. Segundo, tenemos que estar constantemente discerniendo. El discernimiento es clave para poder vencer al mundo. A cada rato tenemos que estar haciendo ese proceso de discernimiento. ¿Qué significa discernir? Discernir significa cribar. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es una criba? Un tamiz. ¿Sí? Un colador. Un colador. Sí, un colador, pero también los albañiles lo usan, por ejemplo, cuando tienen tierra muy llena de piedras y quieren quedarse con la tierra buena, lo pasan por, no diríamos ahí colador, ¿no? Ahí diríamos eso, un tamiz, ¿no? Ese es el discernimiento. Por mi cabecita, por mis oídos, entran muchas ideas, muchos comentarios, me vienen al corazón muchos deseos y yo tengo que discernir, es decir, pasar por la criba. A ver, esto pasa, pero esto no pasa. Esto sí es cristiano, esto sí le agrada al Señor, esto no. Y eso hay que hacerlo en todo momento, en todo momento. San Pablo decía, examinen todo, todo, y quédense con lo bueno. Un comentario de las noticias, un libro que leen, no se traguen todo, aunque el que lo escriba sea muy famoso, digan que es muy inteligente o incluso sea un sacerdote o un obispo. Criben todo, criben todo. Lo mismo un comentario de una amiga. Una amiga, la misma amiga, te puede decir un consejo buenísimo y esa misma tarde dar un consejo nefasto. En un momento está como buena amiga, incluso como instrumento del Espíritu Santo,
Y en otro momento puede ser la vocecita del diablo. Sí, como Jesús. Jesús a Pedro le dice, en un primer momento, recuerdan Mateo 16, le felicita. Cuando Pedro dice que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien, Pedro. Eso no te ha salido de ti. Eso te lo ha inspirado mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y entonces Pedro, feliz de la vida, Jesús sigue hablando y dice, pero nos acercamos a Jerusalén, al Hijo del Hombre, a un servidor, le van a apresar, le van a torturar, va a morir, pero luego va a resucitar. Y Pedro le escucha, se lo lleva aparte y le dice, Señor, no, eso no te puede pasar. ¿Qué es eso que dices de sufrimiento, de cruz y de muerte? No, si Dios te quiere, ¿cómo va a permitir eso en tu vida? Y Jesús, apártate de mí, Satanás. Eso es discernimiento. Felicidades, muy bien. Eso te lo ha inspirado Dios. Apártate de mí, Satanás. La misma persona, inspirada por Dios y 5 minutos después o menos, instrumento de Satanás. Bueno, así es toda nuestra vida. Podemos estar teniendo pensamientos buenísimos y de repente eso nos ocurre una majadería. Bueno, aunque yo tenía pensamientos muy buenos, este pensamiento concreto sí, no pasa por la criba y hay que mandarlo a volar. Si nosotros queremos vencer al mundo, tenemos que estar constantemente en ese proceso de discernimiento, sin angustias, porque tampoco hay que estar angustiados. Y yo no me imagino a Jesús con angustia, pero atentos, atentos, para no tragarse cualquier cosa que oigo, que me dicen, que leo. No, enseguida habituarme a hacer esa criba, porque en nuestra vida cristiana es que si no hacemos ese discernimiento, fácilmente el mundo nos jala, porque estamos en medio de ese mundo, ¿no? Entonces, el Papa Francisco a los cardenales les decía, oren con fervor todos los días. Obispo que no reza, obispo que se vuelve mundano. Imagínense, está hablando a los obispos, ¿no? Y concretamente se dirigía a los cardenales. Dice, si no rezan con fervor cada día, se vuelven obispos mundanos. ¿Qué significa un obispo mundano? Un obispo que se da cuenta de que sus ovejas están siendo atacadas, que hay formas de hablar, que se está predicando algo que no es el Evangelio y se queda callado porque tiene miedo. ¿Qué es el miedo ahí? Es el mundo. No quieres quedar mal, no quieres perder tu imagen delante de la sociedad, no quieres que te tilden de rígido y entonces te callas. ¿Por qué? Por mundano. El Papa Francisco insistía mucho en esto. ¿Por qué? Decía, es que a veces llegan tan bien como sacerdotes, llegan tan fervorosos, tan enamorados de Dios, tan deseosos de evangelizar, de servir a la Iglesia, pero poco a poco van descuidando la oración, van descuidando su cercanía con Dios y se les van metiendo criterios, pensamientos y actitudes de mundo. Criterios de mundo, destacar.
Valores del mundo, hacer carrera. Y en la iglesia, como en cualquier otro lugar, los sacerdotes y los obispos pueden estar tentados de hacer carrera. Es decir, el sacerdote quiere que le nombren monseñor y el monseñor quiere que le nombren obispo y el obispo quiere que le nombren arzobispo y el arzobispo quiere que le nombren cardenal y el cardenal quiere que lo hagan papa. Y el papa, si no está atento, también puede volverse mundano y tener miedo o dejarse llevar por actitudes que no son del Evangelio. Esto vale para todos. Y pongo el ejemplo de los obispos para que uno diga, bueno, si esto lo tiene que cuidar el obispo, pues imagínense en nuestra vida. Claro. A veces uno puede, si no está atento, dejar que el mundo con sus criterios se vaya imponiendo. Y en las redes, pues uno va chupando criterios mundanos. Y en las películas, uno va absorbiendo criterios de mundo, donde lo importante es el placer, el éxito, la fama. Entonces, discernir. Si queremos vencer al mundo, discernir. Porque nos ataca por todas partes. Y a veces uno puede, por ejemplo, con la mejor buena voluntad, uno tiene grandes deseos de evangelizar, ¿no? Que Cristo sea conocido, amado y que la gente sea feliz conociendo y amando al Señor. Perfecto. Comienzas con ese empuje, pero poco a poco, como tú quieres extender el reino de Cristo, y te das cuenta de que aquí hay otro grupo que también está haciendo lo mismo y te está jalando tu gente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa tantas veces en la iglesia? Que entre los movimientos, entre los grupos, entre el clero diocesano y el clero regular, hablando unos mal de otros o echando la zancadilla. ¿Por qué? Porque se roban a mi gente. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Nada. Es lo más opuesto que hay al Evangelio. La rivalidad, los grupos, el sectarismo, ahí los unos contra los otros. Pero si no estamos atentos, se nos meten incluso entre los apóstoles actitudes que no son cristianas, que son de mundo. El mundo quiere que su grupo sea el mejor, el más famoso. Pero eso no es cristiano, eso es mundano. Y eso, como les digo, en todo, en todo. Y a veces uno puede, pues, buscar que la iglesia sea cada vez mejor. Y yo como sacerdote, pues, me preocupo para que la iglesia sea cada día más santa en las almas que Dios me ha confiado. Pero si no estoy atento, me puedo obsesionar tanto por el cumplimiento, la formación, el celo apostólico, la humildad, lo que sea, y puedo a lo mejor corregir con dureza y olvidarme de que el mandamiento principal de Jesús es la caridad. Entonces, claro que yo tengo que velar por la puntualidad y por el celo y por la humildad, pero sin descuidar lo más sagrado que es la caridad, la unidad. Como ven, discernir, discernir. Pero debemos tener muy claro que no hay opción, no hay alternativa. O eres de Cristo o eres del mundo.
Nada de poner tu velita a Dios y tu velita al mundo o tu velita al diablo. No. O eres de Dios o eres del mundo. Jesús comprende que seamos débiles, pero no quiere corazones divididos. Él sabe que somos débiles y que el mundo siempre nos va a estar persiguiendo o seduciendo y que a veces a lo mejor podemos ser frágiles y caer. Pero nada de estar ahí, sí, con tu velita a Dios y tu velita al diablo. Eso es lo que el Papa Francisco constantemente decía, no. Un cristiano no es eso. Pecadores, sí, pero no corruptos, no mundanos. ¿Sí? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien fuerte. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice así, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahora ya se entiende, ¿no? Después de haber explicado qué significa el mundo. La amistad del mundo, es decir, esas formas de pensar, sentir y vivir que se oponen al Evangelio, si tú lo amas, te haces enemigo de Dios. Y Santiago a estas personas las llama adúlteras. Pero no tenemos que pensar en el sexto mandamiento. Lo que pasa es que para Santiago, como para los autores del Nuevo Testamento, todo cristiano, desde el momento del bautismo, ha sido unido a Jesús, como se une el esposo y la esposa. Entonces, fallarle a Jesús es un pecado, por decir así, de adulterio contra Jesús. Sí. Aunque no sea en el sexto mandamiento. Sí. Entonces, ser del mundo, dejarse llevar por los criterios del mundo en lo que sea, orgullo, avaricia, miedo, sectarismo, le estoy fallando a Jesús, con el cual me he unido en el momento del bautismo. Y entonces pidámosle al Señor que nos ayude a comprender la maravilla de nuestra vocación cristiana, que como decíamos, tiene una dignidad enorme, es un gozo enorme, pero claro que también tiene estas exigencias. Con la gracia de Dios se puede.